Hola tecnófilos. Bueno, en esta ocasión os voy a explicar cómo instalarle a vuestro equipo un segundo disco duro adicional, y lo vamos a hacer con dos tipos de discos duros. En primer lugar, un disco duro SATA como este que veis aquí. Esta interfaz de la parte trasera es la que os indica que estamos trabajando con un disco duro SATA. En esta parte se le conectaría el cable de corriente y en esta parte chiquitita de aquí, esta hendidura, se le conectaría el cable de datos. Lo que vamos a hacer es, tal y como veis la situación, es colocar este disco duro en paralelo a este que tenemos aquí, de tal manera que lo ponemos así, lo colocamos en la bahía y lo desplazamos hacia atrás, así. Bueno, habría que colocarle ahora un tornillo para ajustarlo un poquito. En este caso no lo vamos a hacer, pero sabed que lo tenéis que hacer. A continuación os tenéis que fijar, bueno, tenéis que saber que vuestra placa base soporta lo que son discos duros SATA. Si os fijáis aquí, esta placa, tenemos aquí dos conectores SATA que nos van a permitir dar servicio a este disco duro. Bueno, aquí tenemos el cable que nos permite comunicar nuestro disco duro con la placa base. Si os fijáis, tiene una única posición, ¿de acuerdo? Por lo tanto os tenéis que fijar bien en colocarlo cuando lo vayáis a conectar. Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, por la placa base. Buscamos la posición buena y suavemente lo ajustamos. A continuación hacemos el mismo proceso, pero en la parte del disco duro. Buscamos la posición buena y lo ajustamos. Perfecto. Ya tenemos conectado el cable de datos. Ahora lo que vamos a hacer es darle corriente a este disco duro. Pues vuestra fuente de alimentación tenéis que comprobar que tenga conectores de corriente para discos duros SATA. Bueno, pues aquí tenéis un conector de ese tipo. Si os fijáis, igual que el cable de datos, tiene una única posición. La buscamos, la concretamos y a continuación pues hacemos la misma operación sobre el disco duro. Bueno, ya tenemos nuestro disco duro SATA conectado. Sencillo, ¿verdad? Pues ahora vamos a probar a hacer lo mismo, pero en este caso con un disco duro IDE. Si os fijáis, este es el conector propio de un disco duro IDE. Esta es la parte donde se conectan los jumpers y esta es la parte donde se conecta el cable de corriente. Bueno, pues vamos a hacer la misma operación. Vamos a colocar el disco en la bahía y lo vamos a ajustar. Os estaba explicando que íbamos a conectar el disco duro IDE al equipo. Antes de pasar a colocarlo en su sitio en la bahía, voy a explicar un poquito el tema de los jumpers y de lo que es conectar un disco duro como esclavo y un disco duro como maestro. Los dispositivos IDE nos permiten, con un mismo conector en la placa base, aquí tenemos dos conectores IDE, uno azul que es el primario, lo pone en la placa, y el negro que es el secundario. Los dispositivos IDE tienen la característica de que el mismo cable nos permite conectar dos dispositivos sobre él, de tal forma que tendremos que definir uno como maestro y otro como esclavo. Eso como se hace con los jumpers, y la posición nos la indica este cartelito que hay aquí, que no sé si se ve bien. Bueno, pues en estas pequeñas notas que vienen aquí nos explican dónde tenemos que colocar el jumper para que el disco duro trabaje como maestro y dónde tenemos que colocar el jumper para que el disco duro trabaje como esclavo. En este caso, lo que nos dice este cartelito es que la ausencia de jumper, bien, nos va a hacer que el disco duro trabaje de esclavo. Si os fijáis, esto que tengo aquí, chiquitito, es un jumper y se coloca pues muy suavemente entre los pines y se ajusta. De esta forma, o en este caso, tendríamos conectado un jumper de tal manera que el disco duro iba a trabajar de maestro. Pero eso es lo que no vamos a hacer, ya que
este disco duro que tenemos aquí es el que está haciendo las veces de maestro y es el que tiene colocado el jumper en esa posición. Por lo tanto lo vamos a quitar. Si no lo quitáramos y arrancáramos el equipo con el disco conectado de esta manera, pues el ordenador no arrancaría. Vamos a quitarlo. Bueno, yo empleo un pequeño clip para hacer esta operación, de tal manera que me permite pues sacarlo. Eso es lo que voy a hacer. Lo vamos a quitar. Si no, también nos puede servir un pequeño destornillador de punta plana que lo levante. Bueno, ya he conseguido quitarlo. Se me ha caído por aquí el jumper, pero bueno, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es colocar el disco en su posición final, en la bahía. Bueno, pues así entra. Bueno, os estaba diciendo que íbamos a colocar el disco, ya lo tenemos colocado. Este mismo disco igualmente habría que atornillarlo para que quedara firme, y lo que vamos a hacer ahora es conectar el cable de datos y el cable de corriente. Bueno, pues el cable de datos, si os fijáis, tiene en la parte de arriba el conector, dos pestañitas, y si os fijáis ahí, de lo que son las bocas para que entren los pines de la parte trasera del disco, hay una que no tiene hendidura, no tiene profundidad. Pues ese pin y estas hendiduritas que tiene la parte de arriba son las que nos dan las pistas para colocar correctamente el conector sobre el disco duro. Una vez lo encontráis, pues firmemente lo ajustáis. A continuación vamos a conectarle el cable de corriente, al igual que hemos hecho con el disco duro SATA, y en este caso pues ocurre lo mismo que con el cable de datos, que el conector es distinto. Si os fijáis, este es un conector de corriente para discos duros SIDE, pues solo tiene una única posición. O sea, fijaos que no es rectangular, sino que por la parte de arriba pues tiene una ligera curva en ambos extremos. Solo permite una única posición. Lo ajustamos y ya tendríamos corriente y comunicación entre el disco duro y la placa base. Pues lo único que nos falta sería conectar el otro extremo del cable IDE a la placa base. En este caso lo vamos a conectar al IDE1. Si os fijáis, igualmente solo tiene una única posición. Ya os digo, las pestañitas que hay en la parte de arriba y la ausencia de pin nos indican que solo hay una única posición posible para conectarlo. Lo ajustamos y ya lo tenemos. Bueno, pues de esta forma ya tenemos los dos discos duros conectados a nuestro equipo. Lo único que haría falta a continuación sería taparlo, arrancar la máquina y comprobar que estos dos discos duros que hemos añadido los reconoce nuestro equipo. ¿Eso dónde lo podemos comprobar de manera rápida? En la BIOS del equipo. A continuación os vamos a mostrar cómo quedaría el resultado. Hasta ahora. Bueno, pues en este caso arrancamos la máquina y durante el proceso de arranque lo que haremos será presionar la tecla suprimir para acceder a lo que es la BIOS. Bueno, pues una vez dentro de la BIOS, si os fijáis, moviéndonos por ella, pues tenemos por un lado, este es el disco duro que estaba haciendo de maestro, bueno, el que hace de maestro en realidad, y el que carga el sistema operativo. Este es el disco duro IDE que hemos colocado a la derecha, tiene una capacidad de 200 gigas y está haciendo de esclavo. Pues en función de cómo hemos colocado los jumpers, la ausencia del jumper es lo que hace que este disco esté trabajando de esclavo. Y luego en lo que es el de los dos IDE teníamos el azul, que es el que controla los dos discos duros, el que ya teníamos en el equipo y el segundo adicional que le hemos instalado. En el segundo IDE, pues aquel que estaba de color negro, lo que he hecho rápidamente ha sido colocarle un cable IDE que me comunica a una regrabadora, que me da servicio a una regrabadora. Y luego en tercer lugar, en el tercer IDE, en este caso un conector IDE
para lo que son discos duros SATA, pues tenemos el tercer disco duro que hemos conectado, que en este caso era el que estaba pues a la derecha de vuestra imagen. Sí, porque este estaba a la izquierda. Bueno, pues como podéis comprobar, si el resultado de nuestro trabajo en la BIOS tiene este reflejo, es que hemos hecho el trabajo correctamente.